Telecanal 28, una televisión a tu medida. El siguiente programa es clasificación B para mayores de 14 años. Los conceptos emitidos en el siguiente programa son de la exclusiva responsabilidad de sus productores. Telecanal 28 no se hace responsable de los mismos. Buenas tardes, Dios bendiga a ese público televidente que sintoniza su espacio Visión de Águila. Agradecemos a Dios su infinita misericordia y bondad para con nosotros, el cual nos concede estar un día más acá para traer una palabra de bendición, de restauración, de salvación. Así que bendecimos a los que nos ven en Telecanal 28 Cable Citovisión, también los que nos ven en WinTV Canal 535, también los que nos ven vía streaming en Jorge Lagarto TV, en Puerto Rico, Estados Unidos, los que nos ven en España, los que nos ven en Colombia, en Ecuador, en Perú. Bendiciones. También los que nos ven a través de Facebook, YouTube. Bienvenido a este espacio y le damos gracias al Señor por el favor de su sintonía. Hoy está con nosotros un pastor amado. Él es Amancio Rodríguez. Bienvenido, pastor. Dios le bendiga, ministro. Damos la gracia a Dios y saludamos a ese público que le sigue y damos la gracia a Él porque nos permite estar aquí. Saludo a cada uno de ustedes que están en sintonía. Gloria a Dios. Hoy estaremos hablando acerca de un tema que yo sé que es importante que nosotros aprendamos del mismo, porque a través de él aprendemos el rol de la iglesia en la sociedad. Como en reiterada ocasión hemos dicho, la iglesia no solamente es un templo y rendirle culto a Dios y que se encierra en un grupo. Más bien, cuando hablamos de iglesia, estamos hablando también de un rol que no solamente abarca un grupo determinado de personas, sino la sociedad completa. Porque Dios nos ha mandado a que seamos luz y seamos sal. Y desde ahí parte el compromiso que nosotros tenemos para contribuir a que el mundo cambie y a que las ideas sean bien elaboradas en cuanto a lo que se pueda promulgar a través de la ley en un país. Porque ciertamente hay que mencionar que si en este país y en otros países donde aproximadamente el 80% es creyente, no hubiese esa enseñanza bíblica, ese temor de Dios, yo creo que ya Satanás tuviese todo preparado, sí, y realmente hubiese un caos terrible. Pero mientras haya una iglesia que está bien clara, consciente de cuál es el rol, cuál es el comportamiento de cada individuo en sociedad, pues yo creo que tenemos una voz tocante para que podamos a través del mensaje cambiar muchas personas. Amén. Es importante saber, como usted dice, el rol que cumplimos nosotros en la tierra como iglesia del Señor. A nosotros se nos dio un mandato en Mateo capítulo 28 de que fuéramos y predicáramos el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero nos dice a nosotros tienen que formarla. O sea, la iglesia del Señor Jesucristo pues tiene un papel bastante importante en la iglesia que nosotros debemos de conocer como iglesia. Como usted decía, no es solamente reunirnos en un templo, porque la iglesia somos nosotros, que es esa conglomeración de llamado, o sea, aquello que Dios nos escoge para un servicio, nos aparta para Él. Y en Mateo capítulo 6, versículo 10, el Señor dijo claramente cuál era el propósito de establecerlo nosotros, cuando Él dijo, enseñándonos a orar, venga tu reino, hágase tu voluntad. Entonces nosotros como iglesia estamos puestos y llamados para establecer el reino de Dios en la tierra. Entonces el rol de nosotros primeramente tiene que ser contribuir para el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Eso es de suma importancia. Entonces, a partir de ahí, hermano Julio, yo creo que nosotros debemos de ir entendiendo cómo nosotros, entonces, vamos entendiendo ese rol, ese papel, y que vayamos nosotros cumpliendo con el mismo. Porque a veces como que nos desenfocamos, como que
Y lo digo a veces por desconocimiento, o sea, nosotros no entendemos bien el papel, como no lo entendemos, o sea, por desconocimiento, entonces nos enfocamos mal, entonces el trabajo no se hace como debemos de hacerlo. Precisamente, es como usted dice, es un reino establecido. Sí. Y cuando hablo de un reino establecido, tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver con gobierno, tiene que ver con autoridad, tiene que ver con poder, con dominio, con posición. Sí. Entonces, si nosotros no tenemos esa mentalidad de reyes y sacerdotes, como dice la Biblia, pues ciertamente vamos a creer que somos cristianos del gloria a Dios y aleluya. Y cuando tenemos que ir más allá, pues nos quedamos cortos. De hecho, por eso que yo me opongo a personas que dicen que solamente tenemos que leer la Biblia y hablar de la Biblia. Claro, es el manual de vida, pero usted también puede trascender, ¿verdad?, a otros niveles. Usted puede entrar a otra posición y también establecer el reino desde ahí. Sí. O sea, un ministro de Dios no solamente es ministro en la iglesia, un ministro de Dios es ministro también en la sociedad. Amén. Eso es poderoso, mi hermano. O sea, cuando usted tiene un rol como pastor, como evangelista, como profeta, si usted lee en la Biblia, en la antigüedad, los profetas iban al mismo palacio. Sí. Los mismos reyes le decían Señor y se sometían a la palabra que decía ese profeta, porque tenía evidencia de reino. Tenía una palabra que cuando decía algo se cumplía. Entonces, ¿qué más poderoso es el cumplimiento de algo que tú dices y que los demás que lo escuchan puedan ver la realidad de eso? Porque hay muchas personas que profesan decir que ellos son puros, ellos son buenos, tienen poder. Pero ok, su poder es limitado. Pero nosotros le servimos a un Dios que dice la Biblia que tiene todo poder y autoridad y que hace posible lo que es imposible para los hombres. O sea, nosotros tenemos algo más allá de lo que normalmente podemos manifestar. Mire, la Biblia nos dice a nosotros en el libro de Marcos que Jesús estaba reunido y la multitud venía a él, porque era el foco de atención de la época. La gente venía a él y que él, al ver la multitud, él dice que sintió compasión de ellos porque lo vio como ovejas que no tenían pastor. O sea, inmediatamente le dijo a los discípulos, denle de comer, denle de comer. Y los discípulos le dijeron, pero ¿de dónde le vamos a dar de comer a tanta gente? Porque aún si nosotros tuviéramos 200 denarios y saliéramos a comprar, ¿dónde compraríamos? Para alimentar a tanta gente. O sea, ¿qué me llama la atención? Me llama la atención el que Jesús comisiona a sus discípulos. Él nos comisiona a nosotros para que nosotros hagamos ese trabajo. Y hay una realidad en todo esto, y es que Cristo se invirtió en sus discípulos. Amén. O sea, Él duró 3 años y tanto en la tierra cumpliendo un ministerio, pero Él se invirtió en sus discípulos para enseñarle a hacer las cosas que tenían que hacer. Entonces, hay algo importante, es nosotros establecemos un templo, lo levantamos, un templo en sector cual sea, no importa, y nosotros lo que queremos es que las personas vengan a nosotros, se integren a ese templo, se llenen los templos. Y bien, eso es bueno, porque es lo que estamos procurando, que la gente se convierta. Pero ¿qué pasa? Nosotros no hemos entendido, por ejemplo, el papel de integración. O sea, cómo nosotros, como iglesia, logramos integrarnos a la sociedad. Cómo nosotros, como iglesia, logramos integrarnos a la comunidad en la cual hemos sido plantados. Porque nosotros tenemos un papel a desarrollar, tenemos un rol que cumplir, que es el tema que estamos desarrollando en esta tarde, que nosotros como iglesia tenemos que desarrollar ese rol. Nosotros hemos entendido, primero, que la necesidad no tiene ni color, no tiene bandera política, no tiene raza, no tiene religión. Entonces nosotros como iglesia estamos puestos en la comunidad y tenemos que saber cuáles son las necesidades de la comunidad. Ahora bien, nosotros tenemos que conocer las herramientas con las que nosotros vamos a trabajar, porque si nosotros hacemos un análisis visual, nosotros muchas veces nos damos cuenta que los métodos que escogemos para combatir el mal a veces no son lo que la Biblia nos entrega a nosotros como herramienta para el trabajo que Dios ha puesto en nuestra mano. Amén. Eso es poderoso, precisamente. ¿Por qué? Porque muchas veces no tenemos el conocimiento y nos encerramos. Nos encerramos, mi hermano. Y estamos hablando de un reino, estamos hablando de sal de la tierra. Sí. ¿Para qué se usa la sal? Para conservar. Para conservar.
Dar sabor, conservar. Dar sabor. Entonces, si nosotros tenemos, y dice aún más allá, que somos la luz del mundo. O sea, no le está diciendo esta palabra al presidente, no se la está diciendo a los funcionarios, nos la está diciendo a nosotros como real sacerdocio de Dios, como pueblo adquirido por Él. Sí. Entonces, cuando la iglesia, pastor, en momentos que tenemos que defender muchas cosas que se dan, ¿verdad? Que se quieren promulgar a través de las instituciones que tienen que ver con eso, como la Cámara de Diputados, como el Senado. Sí. Cuando la iglesia se opone, mucha gente dice, ¿y cómo es posible que estos cristianos estén metiéndose en esos tipos de cosas? O sea, ellos ven eso como algo que nosotros no podemos estar incidiendo. Sin embargo, sí, mi hermano, si nosotros tenemos la verdad de Dios, si nosotros tenemos la palabra, si nosotros tenemos el compromiso, el fideicomiso que Él ha entregado en nuestra mano, sí podemos oponernos cuando algo quiera violentar los principios que Dios ha establecido. ¿Y quiénes son los que promulgan esa ley? No son los diputados, somos nosotros. Sí. Cuando haya algo que aterque contra la palabra de Dios, nosotros somos los funcionarios encargados de decir, espérate, esa ley es un adulterio, esa ley no es adecuada, porque la palabra de Dios, que hay donde le duele a Satanás y a los que no tienen el conocimiento, cuando nosotros decimos la palabra de Dios dice, sí. Porque el que no entiende eso dice, no, el cristiano todo es la palabra de Dios, pero este es el manual de vida. Esa es la guía. Esa es la guía. Y así como hay leyes en este país, así como hay una constitución, también están los 10 mandamientos. Y la Biblia dice en el libro de Nehemías, capítulo 9, verso 12 en adelante, que Dios dio leyes, estatutos y mandamientos. O sea, Dios ha establecido parámetros también para que no solamente la iglesia, no solamente el cristiano, sino el mundo se rija por esas normas, por esas leyes, para que entonces a partir de ahí se apruebe si lo que está haciendo está bien o lo que está haciendo está mal. Amén. Entonces, si la iglesia está llamado también a promulgar, a proclamar las leyes de Dios, a oído de los hombres, sea cual sea, para que el hombre entre en juicio si lo que está haciendo está bien o está mal. Amén. Mire, en Mateo, lo que se conoce como el Sermón del Monte, para los cristianos que manejamos el tema, ¿verdad? Amén. Que fue el mensaje aquel que Jesús le dio, mensaje de lo más largo que se ha predicado, Jesús le dio a sus discípulos. Como le dije ahorita, Cristo se invirtió en los discípulos, entonces trató de prepararlos, trató de capacitarlos, para que ellos entendían, o sea, tenían un papel, tenían un rol, tenían un trabajo que tenían que desarrollar en el mundo y Él tenía que prepararlos para ello. Él le decía claramente, y usted hizo mención ahorita de la sal, cuando Él decía, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada. Eso es Mateo capítulo 5, versículo 3. O sea, nosotros tenemos un compromiso. Primero, como decía al principio, Dios quiere establecer su reino en la tierra. Y de hecho, desde que Dios hizo al hombre, antes que hubiera pecado, Dios le dijo a Adán, multipliquen y llenen la tierra. Sujugarla, enseñoréate. Y llénala. O sea, hay un trabajo, continuo, porque es importante que nosotros le digamos a los hermanos que nos están mirando, hermano Julio, que la iglesia tiene un ministerio permanente. Así es. Sin pausa. Así es. Sin pausa. La vida cristiana, la vida del cristianismo es una vida de continuidad. Esto no se detiene. Por eso Jesús decía, mire que no es en un momento, yo soy, porque Él se iba luego de su crucifixión, que Él cumpliera el rol que Él vino a cumplir, según Romanos capítulo 8, versículo 3, dice que Él vino en semejanza de carne de pecado para condenar el pecado en la carne. Amén. Un papel. Él. Pero Él, antes de irse, le dijo al Padre, yo cumplí mi rol, yo me voy ya, ahora yo te lo dejo a ellos, y yo quiero que tú estés en ellos, pues ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Ahora el mundo tiene que ver a través de ellos y creer que tú me enviaste. Entonces nosotros tenemos que cumplir eso, y como usted decía, predicamos el Evangelio de Jesucristo, pero nosotros tenemos también que llevar a cabo la causa justa. Amén.
O sea, nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados. No. Porque nosotros tenemos la libertad, el derecho, el deber de elegir a los legisladores. Entonces, según el reglamento estatutario, ¿qué es lo que hacen? O sea, la Carta Magna, los legisladores lo que hacen es que nos representan a nosotros. Entonces, son representantes de nosotros. Nosotros tenemos que hacerle entender a ellos que cuando lleguen ahí, no es para que se enseñoreen y se olviden de que hay un pueblo que le cogió a ellos y entre ese pueblo que le cogió a ellos están los evangélicos. Así es. Entonces nosotros, que somos la sal de la tierra, no podemos jamás permitir que el valor de nosotros se haga insípido, sino que nosotros podamos cumplir el papel que lo asocia con la luz. Cristo en una ocasión dijo, yo soy la luz del mundo, pero después dijo, ustedes son la luz del mundo. Son ustedes. O sea, y una luz no se enciende y se esconde. Tenemos nosotros que iluminar al mundo. Pero no solamente iluminar con la palabra de Dios. Hay muchas veces en toma de decisiones, que nosotros sabemos que a veces hay decisiones que son difíciles. Pero nosotros acudimos a la fuente, a la fuente de sabiduría, que da la palabra clave, como hizo David cuando fue a coger a Salomón, y como le dijo a Salomón en el primer libro de Crónicas, capítulo 28. Gloria a Dios. Siempre hay influencias. En el momento de tomarse una decisión, como usted decía, en el momento de promulgarse una ley, siempre hay influencias. Sí. Y la mayor influencia que tienen muchas veces muchos funcionarios no está quizá dentro de lo que está en su mismo gabinete, sino son influencias que van más allá. Muchas cosas ocultas que se van a manifestar para los últimos tiempos, sí, como el nuevo orden mundial, todos sabemos. Pero aparte de eso, en el libro de Efesios habla bien claro que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra principados, contra gobernadores de las regiones celestes. ¿Qué significa eso? Que cuando alguien quiere promulgar una ley, alguien quiere violentar la palabra para establecer algo que lo que va a hacer que una sociedad vaya de continuo en el mal, si aparte de Dios, detrás de eso, ¿quién está? Precisamente Satanás y esos principados que se oponen, que están ahí influenciando para que todo eso sea así y que cada día el hombre se aparte del Señor, que cada día se violente lo que Dios ha establecido como mandamiento. Entonces, para eso estamos nosotros estableciendo también el reino, sí, para luchar contra ese reino oculto que el hombre de simple vista no puede entender eso. Por eso que muchas veces el humanismo, hasta la misma iglesia lo está cegando, sí, porque el humanismo hace que nosotros veamos siempre al hombre. Pero sin embargo, cuando tú eres un ente espiritual, te das cuenta que lo que están influenciando para que todas esas cosas se den son Satanás y los demonios. Seguro. Entonces nosotros por eso es que tenemos que hacer oposición. La iglesia no se puede quedar tranquila, no se puede quedar de la mano cruzada. La iglesia no se puede encerrar en un culto devocional dentro de una iglesia. Usted tiene que tomar posición legal de lo que Dios le ha entregado. Posición legal es que si, o sea, yo estoy de acuerdo, pastor, de que nosotros como iglesia también acudamos a ciertos cargos públicos. Porque si nosotros no tomamos esos lugares, ¿verdad?, que son influyentes, ¿qué va a pasar? Gente que muchas veces no tienen temor de Dios, gente que no tienen conocimiento de Dios, son los que van a acatar, sea porque le ofrezcan dinero, sean por influencia directa de un sentimiento propio. Van a manifestar todo eso. Ahora, si hay alguien que tiene temor de Dios, espérate, eso no es así. Va a ser un oponente dentro de esos lugares y va a establecer un orden espiritual y va a poner en claro en la conciencia de ellos que aunque ellos lo hagan, ¿verdad?, la misma palabra juzga si está mal o está bien. Amén. Pero ¿qué hay del que no tiene conocimiento? Pero qué bíblico, ministro. La Biblia dice, cuando los justos gobiernan, se alegran los pueblos. Así es. Cuando los justos. O sea, aquí hablamos como justos. Personas que tienen como norte la justicia, que establecen la justicia. Entonces se sobreentiende que nosotros, como cristianos, porque con esto no estamos diciendo que no puede haber quien falle. Claro, claro. No, puede haber quien falle. Muchos reyes en la Biblia que eran directamente siervos de Dios. Exactamente. Lo que estamos diciendo entonces es
que nosotros tenemos que estar a la vanguardia. Y usted decía algo sumamente importante, que nosotros no podemos quedarnos encerrados en las cuatro paredes solamente. Hechos, capítulo 2, dice la palabra de Dios, cuando ellos predicaban y enseñaban, dice que permanecían en la doctrina de los apóstoles, predicaban el evangelio de Jesucristo, predicaban con milagros y señales, y que el Señor, por la actitud de ellos, añadía cada día lo que habrían de ser salvos. O sea, nosotros tenemos como ciudadanos, porque aparte de eso, Cristo dijo, aunque ustedes no son del mundo, están en el mundo. Entonces nosotros somos ciudadanos con derechos y deberes. Derechos y deberes. Nosotros como ciudadanos tenemos que cumplir todos los deberes que nos establece la Constitución de la República. Así es. Pero tenemos también la facultad de exigir nuestro derecho. Entonces la iglesia tiene que levantar la voz en medio de cualquier situación. O sea, debemos de hacerlo. O sea, Cristo en una ocasión entró a la sinagoga de ellos, dice la palabra, al templo. ¿Y qué estaban haciendo ellos? Estaban prostituyendo el templo. Y Cristo tomó un látigo y comenzó a ordenar la casa de Dios. Volcar toda esa mesa Nosotros sabemos que como iglesia quizás no se nos dan todas ni las prioridades a nosotros de organizar todas las cosas, pero nosotros sí sabemos cómo nosotros advertir cuando algo no está bien. ¿Por qué? Porque nos toca vivir en medio de una sociedad que lamentablemente, como usted decía ahorita, está corrompida. ¿Por qué? Porque el adversario, que es el diablo, como dice la Biblia, el enemigo, que la palabra diablo significa chismoso, es la persona que anda metiendo discordia, es Satanás, o sea, es quien anda metiendo discordia. Entonces nosotros sabemos muchas veces quién anima a aquellos que corrompen, a aquellos que hacen lo malo, a aquellos que no hacen lo correcto, a aquellos que son violadores, a aquellos que son falsificadores, a aquellos que se prestan para poder o para hacer las cosas no conforme a como dice la palabra de Dios. Es decir, nosotros como cristianos tenemos esa responsabilidad y no podemos renunciar a ella. Nosotros tenemos que cumplir el rol, el papel que se nos ha dado, que la palabra de Dios nos ha dado, que Cristo como cabeza de la iglesia, como fundamento de la iglesia, a nosotros nos ha puesto para que hagamos lo que debemos de hacer, porque Él lo ha marcado. Y Él nos ha dado ejemplo a nosotros para que hagamos las cosas que debemos de hacer. Es decir, que nosotros en este contexto tenemos que entender que no podemos quedarnos de brazos cruzados. Ok, no dejamos de predicar el Evangelio. Seguimos predicando el Evangelio. Seguimos proclamando al Cristo vivo de poder, porque es nuestro principal rol, establecer el reino de Dios en la tierra. Tenemos que seguir predicando el Evangelio, pero no podemos descuidarnos de nuestros deberes ciudadanos. No podemos descuidarnos del rol que tiene la iglesia, porque la iglesia tiene el rol de denunciar. Óigame, nosotros tenemos en este tiempo, hermano Julio, el ministerio de la profecía. O sea, somos los profetas de este tiempo. ¿Y cuál era el rol de los profetas? Era anunciar y denunciar. Denunciar lo que estaba malo, anunciar lo bueno que venía. Nosotros como cristianos anunciamos el Evangelio de Jesucristo y las bendiciones que hay, pero denunciamos. Tenemos la responsabilidad de denunciar aquellas cosas que no caminan conforme al orden que Dios estableció, porque creemos que la justicia es solamente para los cristianos. No, la justicia es para todos. Sí, porque cuando un cristiano yo veo que comete una falla, sí, ellos le acuerdan ahí la ley de Dios. Pero la justicia es para todos. O sea, debemos todos de cumplirla y debe de cumplirse en todo. Claro. Entonces, cuando nosotros vemos algo que no está caminando conforme a la justicia de Dios, debemos decirle a los que gobiernan, porque es un papel nuestro. Y es dice la Biblia que tenemos que hablar con profecía en este tiempo. Sí. Entonces, ¿qué es la profecía? Es denunciar. Cuando nosotros vemos que algo no anda caminando conforme a la Constitución, a los estatutos, nosotros no podemos quedarnos callados. Claro que no. Si usted se fija, cuando Pedro inició su ministerio, ¿quiénes fueron las principales personas que lo rodearon para muchas veces contradecir lo que él estaba haciendo?
dice que se reunieron los principales gobernantes. Sí. Lo poderoso de ese entonces, porque ellos entendían de que alguien estaba hablando algo nuevo, y le pasó al mismo Pablo, que su oído no habían escuchado, estaban hablando de Jesucristo, estaban viendo que esos discípulos estaban haciendo obras sobrenaturales, y eso llegó hasta el palacio, eso llegó al oído de todos esos gobernadores, de esos principales, y les rodearon, dice la Biblia, y ellos lo escuchaban a predicar de Cristo. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que mire hasta dónde trasciende cuando tú hablas con la verdad, cuando tú tienes la ley de Dios. Ciertamente aquellos que no tienen el conocimiento de ella tienen que prestar oído. Hay muchos que no van a escuchar, no van a entender, no van a captar lo que se está hablando de parte del Señor. Sin embargo, nuestro compromiso es decir la verdad de Dios, hablar de la palabra, establecer el reino de Dios a través de las enseñanzas que le dicta a un pueblo, le dicta a una nación, a que hay que someterse delante de Dios. Hay que mantener el temor de Dios, porque fíjese que cuando se violentan los principios establecidos por Dios en un país, hay de infortunio, hay catástrofe, hay muchos acontecimientos extraños que muchas veces la gente dice, ¿por qué no viene tanto mal? Precisamente porque se han olvidado de la ley de Dios. De hecho, muchos gobernadores, llámese presidentes, reyes, establecidos en una nación, es de acuerdo también al pecado de ese país. Sí. O sea, nosotros tenemos un compromiso, y cuando hablo de nosotros, no solamente estoy hablando ahora mismo como cristiano, también tú, que quizás no eres cristiano, pero tampoco está en ninguna estación del Estado, en ninguna de esa institución, pero sin embargo tienes un compromiso, y es que cuando tú violentas lo que Dios ha establecido, cuando el pueblo se corrompe, entonces así mismo viene Dios y permite que vengan reyes también, que no tengan temor de Dios y lo gobiernen. Pues entonces ustedes han elegido, se han inclinado por lo malo, pues vamos a ponerle un presidente malo, vamos a ponerle un rey malo, entonces para que se corrompa la nación completa, entonces ahí yo lo voy a castigar a todos. Sí. Porque es un compromiso de nosotros. Cuando tú dices, no, el asunto no es conmigo, tú estás hablando uno, pero hay otro que está diciendo lo mismo. En fin, es que se reúne un sinnúmero de personas que si se llamaran y se pusieran, y uno dijera, mira, tú dijiste eso en tal momento, son muchos. Entonces, como son muchos, entonces Dios le entrega un rey que lo castigue, un rey que haga lo malo. Entonces, por eso es que debemos entender de que cuando hay palabra de Dios, como decía el pastor, cuando hay profecía, todo está ordenado. Ahora, cuando no hay profecía, ¿qué dice la Biblia? Que el pueblo se corrompe. Exacto. Hay un desorden, no hay directrices, no hay dirección, nadie se somete, porque es que no hay una palabra que le cause temor en ellos. Sin embargo, nosotros tenemos la palabra que puede hacer que cualquier rey se incline de rodillas y tenga que reconocer, como lo hizo Nabucodonosor. Nabucodonosor en un momento se subió en un edificio, me imagino, construido en aquel entonces, o quizás en un monte. En fin, es que él dijo, Babilonia, la que yo construí con el poder de mi fuerza, egocéntricamente hablando. ¿Qué hizo el Señor? El Señor lo puso como los animales. Comió hierba. Comiendo hierba, le crecieron las uñas. Porque es que la Biblia dice que nosotros le servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y un reino tiene estatutos, tiene mandamientos, tiene leyes establecidas, que si no nos sometemos, lamentablemente vamos a ser castigados, como fue castigado Faraón, como fue castigado los egipcios, porque estaban levantándose en contra de lo que Dios había establecido. Entonces, si nosotros como país, si nosotros como ciudadanos, como hijos de Dios, queremos un país, un mejor país, queremos que nuestros hijos en el futuro le vaya mejor, porque el asunto es que hay muchas personas, pastor, que ellos están muy temerosos acerca de qué se acerca para los próximos días. Sí. Y van donde un adivino, van donde un brujo, van donde uno que le dan la taza al horóscopo, porque ellos quieren conocer cuál será el futuro, cuáles son los tiempos venideros. Y la Biblia habla claro cuáles son los tiempos que se acercan. Ahora, ¿quiénes son los encargados en su presente de ordenarlo para que el futuro sea mejor nosotros? ¿Y cómo se establece eso? Cuando metemos a Cristo en nuestra casa. Amén. Cuando metemos a Cristo en la escuela, cuando metemos a Cristo en el Senado, cuando metemos a Cristo en la presidencia, que todo lo que se vaya a hacer
parta de un temor. Amén. ¿Ah? Usted no ve que los países donde no creen en Dios a cada rato hay cosas rarísimas. Y nosotros tenemos que darle gracias a Dios, pastor. Y hasta en boca de muchos impíos he escuchado que este es uno de los países más privilegiados, que Dios nos ha librado de muchas cosas. ¿Sabe por qué? Porque hay un remanente que teme a Dios. Amén. Hay una iglesia que todavía está consciente de que si estamos vivos, de que si respiramos, ¿ah? Y de que si todavía las cosas marchan bien, es porque Dios está en el centro. Amén. Amén. Mire, hay algo, y siguiendo en esa línea que usted está hablando ahí sobre las naciones, es importante que nosotros entendamos esto. Y yo creo que esta es una buena tribuna, que uno la coge como ese púlpito que se construyó allá cuando Esdras se encontraron los libros de la ley. El pueblo no andaba bien delante de Dios. Los muros de Israel habían sido derribados, la puerta había sido quemada. Para Israel eso era una afrenta enorme. El que las puertas fueran quemadas, el que los muros fueran derribados, porque significaba que la protección no estaba. Y más en aquellos tiempos, que eran tiempos de invasiones, que eran tiempos de conquista, que eran tiempos de guerra. Entonces, cuando llega la noticia a Nehemías de la situación de Israel, dice que entró tristeza al corazón de Nehemías. Y el rey, que Nehemías servía en la casa de él como copero, dice que vio el semblante descaído de Nehemías. Porque nosotros como iglesia tenemos que mirar la situación de nuestra nación, de cada nación, hermano, y no alegrarnos de muchas situaciones que pasan. Tenemos que lamentarnos, y como dice la Biblia, muchas veces con el ay. Esdras, que viene como sacerdote, después que se reconstruyen los muros y el templo, y Esdras no sabía la condición que tenía el pueblo mala. Y cuando él descubre la situación, dice que él rasgó su vestido, rasuró su cabeza y que se vistió de cilicio. Y él decía: vergüenza tengo yo de levantar mi rostro a Jehová y clamar a él, porque nosotros, la nación toda, hemos pecado. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros, que le estamos predicando, no solamente es al pueblo de Dios, estamos predicando a los que gobiernan. Aquí posiblemente haya gente que, regidores, diputados, senadores, funcionarios o familia de funcionarios, que estén mirando este espacio. Y qué bueno que Dios no ha permitido a nosotros que esta puerta se abra para que llevemos este mensaje. Y meditemos qué mal estoy acarreando yo contra mi nación. Porque posiblemente con mi conducta, con mi actitud, en el puesto en que yo esté acarreando mal sobre la nación. Y mira que en esta tarde no estamos en esta tribuna ni como jueces, ni como abogados, ni como fiscales. Nosotros no estamos diciendo que tú debes estar aquí o debes estar allí. Nosotros estamos diciendo que tú debes entrar en una reflexión personal con Dios. Amén. En una reflexión personal con Dios. Y tú decir, porque hay muchos funcionarios también que le sirven a Dios. Y que nosotros tenemos la oportunidad de donde nosotros vayamos, de donde nosotros estemos, de demostrar con hechos que nosotros podemos ser el ejemplo, que nosotros podemos dar una señal de que sí se puede ser funcionario y hacerlo bien. ¿Por qué? Porque al final del día, lo malo que nosotros hagamos le va a acarrear situaciones catastróficas a la nación. Lo bueno que nosotros hagamos se va a revertir en cosas buenas para la nación. Entonces nosotros como iglesia tenemos ese rol, tenemos ese papel de decir a la gente, como hizo Jonás, que fue a Nínive, y Dios mandó un mensaje a Nínive: si no se arrepienten, lo vamos a destruir. Entonces, nosotros no queremos destrucción para la nación, ni para República Dominicana, ni para ninguna otra nación que está viendo este espacio, ni donde lleguen estas ondas.
nosotros queremos que haya una reflexión en el cual meditemos cada uno, pero que tú, que me está viendo como iglesia, al igual que yo, nosotros entendamos que no podemos callar la palabra de Dios, que tenemos que advertir y decirle a cada uno de ustedes y a mí y al hermano Julio que nosotros tenemos que cumplir el papel que Dios nos ha puesto en la mano, que tenemos que seguir con el rol como iglesia, que nosotros, si logramos, dice la Biblia, enderezar para que los cojos no se salga del camino, nosotros estamos ganando. Amén. Así es. Nosotros estamos ganando. ¿Y cómo lo hacemos, hermano Julio? Es predicando el evangelio, es diciendo las cosas que debemos de hacer. Y le digo algo, usted mencionaba algo ahorita, que nosotros podemos llegar a los puestos, y qué bueno que lleguemos, pero demostremos que se puede hacer bien. Eso es así. O sea, no seamos uno de los más. No, que nosotros digamos, por sobre todas las cosas, mi corazón pertenece a Dios y yo tengo que hacerlo bien, porque lo bien que yo haga, le hago bien al evangelio, una, pero dos, le estoy diciendo a los demás que sí se puede hacer bien, y yo creo que sí se puede. Amén. Sí, porque las personas juzgan y dicen que todo el que llega ahí va a ser malo. Porque eso parece que es lo que se ha vendido. Es lo que se ha vendido. Bueno, vamos a la pausa y cuando regresemos continuamos ya cerrando, ¿verdad? Hablando de este tema poderosísimo que yo sé que está impactando mucha vida, que nos están viendo a través de su pantalla. Vamos a la pausa. Amén. Fundación Familias Alegres. ¿Quiénes somos? Somos una organización sin fines de lucro, de orden social, dinámica e incluyente, del corazón de Dios para este tiempo. ¿Cuál es nuestra misión? Impactar la sociedad a través de la transformación integral de todas las familias, alcanzando cada una de sus áreas desde el ámbito espiritual, de la salud física, de la formación educativa y el ámbito financiero, con una visión orientada a proporcionar solución a los males y retos que enfrentan nuestras familias, trayendo vida y esperanza. Esto reafirmando los valores por medio de la fe en Dios, la obediencia a su palabra y la transformación del Espíritu Santo. Nos fundamentamos en los valores de fe, bondad, solidaridad, excelencia, integridad, compromiso, unidad y transparencia. Súmate a lo que Dios está haciendo. Sé parte de este proyecto y juntos llevemos vida y esperanza. Familias Alegres, este es tiempo de esperanza y valores. Gloria a Dios, gracias por continuar con nosotros en este espacio Visión de Águila. Bendigo de manera especial el pastor Fidel Rizo allá en Ecuador. Bendiciones mil, mi familia de Ecuador, lo bendigo grandemente de parte del Señor. Pues antes de ir a pausa, el pastor mencionaba acerca de la historia de Esdras, cuando Esdras hizo que el pueblo, ¿verdad?, volviera nuevamente a los principios que Dios había establecido. Y hay algo aquí que queremos enfatizar que aconteció en ese momento, cuando Esdras proclamó asamblea y todos se reunieron a escuchar las leyes de Dios que estaba en boca de Esdras, porque era un escriba, sí. Era un hombre que tenía conocimiento de la palabra de Dios, y él sabía que el mal que le estaba sobreviniendo era precisamente porque habían violentado los principios que Dios había establecido, que tenía que ver con cumplir su mandamiento, tenía que ver con mantenerse alejado de las naciones que eran idólatras. Y eso fue lo que aconteció en ese momento, que ellos sabían, pastor,
se habían casado con mujeres extranjeras y habían adoptado las culturas de esos países. Y eso estaba provocando que Dios los castigara. Y Esdras tuvo que hacerle entender a ellos de que estaban mal. Y que para ellos sanar lo que le estaba pasando, tenían que nuevamente volverse al Señor. Si era posible, devolviendo todo lo que ellos habían tomado de esas naciones para volver nuevamente a relacionarse con Dios. Y pasa, y yo quiero enfatizar en eso y mencionarlo, y pasa mucho en este país, que este país, mi hermano, somos tan amables, somos tan cariñosos, somos tan amigables, que adoptamos toda la cultura de los países extranjeros. Un dominicano va a Puerto Rico, de allá viene hablando como un puertorriqueño, y va a cualquier país, y así mismo la cultura de esos países. Y precisamente muchas cosas que se quieren dar en este país son cosas que se manifiestan en esos países y queremos adoptarlas. ¿Y qué va a provocar eso? Lo que estaba aconteciendo en aquel día, que la mano de Jehová venga en castigo sobre el pueblo. Amén. Es que hay un detalle. A veces nosotros no avanzamos lo que debemos de avanzar. Y es muchas veces porque tenemos, como decimos, como esa, usando un término muy campesino, como esa retranca que nos impide a nosotros avanzar. Es importante, y usted mencionaba esa parte ahí, que nosotros atendamos a las cosas que Dios nos manda. El pueblo había sido llevado cautivo a Babilonia. Usted mencionó a Nabucodonosor. Y había sido llevado cautivo. Entonces, quien había quedado en Israel eran la parte que el mismo rey Nabucodonosor dijo que eran personas que no podían levantar nación. Y ellos, para poder procrear y crecer como nación, se allegaron a mujeres que no eran de su misma nacionalidad, no eran de la misma nación. Y estamos hablando de esto porque era algo establecido en la ley del Señor. O sea, estamos hablando de un pueblo que tenía leyes que le prohibía esta cultura, amén, esta práctica. Entonces, donde hay leyes, las leyes son para cumplirse. Así es. Entonces, si algo tenía Dios para con el pueblo de Israel, era que Dios era exigente de que el pueblo guardara y cumpliera las leyes. Entonces, cuando Esdras viene, dice la Biblia que busca en los archivos y encuentra un fragmento de la ley en los archivos del rey. Y él, cuando lo encuentra, hace un púlpito, dice que él estaba más alto que todos los demás. Él comenzó a leerle el libro de la ley a la nación, que hacía mucho que no se le leía el libro de la ley, y las personas lloraron. Y dice la Biblia que hubo una adoración aquel día cual nunca antes la ha habido, por lo que provocó reencontrarse con la ley. Hermano, Julio, nosotros reencontrarnos para hacer las cosas bien, guardando la ley, eso da regocijo, eso da gozo. ¿Por qué? Porque entonces nosotros vamos a encontrar que todo lo que se haga está mejor orientado, está mejor distribuido, llega a mejores manos. Y yo creo que empalmando todo eso que pasó aquellos días con Esdras, cuando Esdras proclamó y dijo: me da vergüenza levantar mi rostro a Dios porque nosotros, la nación toda, hemos pecado. Se acercaron a él los sacerdotes y le dijeron: pero la ley dice que deben devolverla, y nosotros te apoyamos en cualquier decisión. Y Esdras dijo: sí. Entonces se levantó, proclamó la asamblea y hizo otra proclama. Tenía todo el mundo que devolver sus mujeres, y se devolvieron mujeres que tenían nietos ya. Nosotros quizás como te hoy decía, pastor, que las decisiones a veces tomaron son duras. Son duras. No, la palabra arrepentimiento, en su definición del griego, lo que significa es volver atrás o cambiar de rumbo. Entonces, nosotros volver atrás, porque a veces las posiciones a nosotros nos dan cierta holgura y nos dan cierto estatus. Y pero a veces el estatus que tenemos es por la posición económica. Cuando nos dicen que tenemos que devolver, pero que hay un detalle. Nosotros hablamos del papel de la iglesia, y le voy a mencionar un hombre que sí lo cumplió a cabalidad. Santo. Y fue Juan el Bautista.
Juan el Bautista predicaba en los días en que Jesús crecía para empezar su ministerio, que era aquella profecía que decía la Biblia, que es una voz que clama en el desierto. Y Juan el Bautista hablaba contra el rey Herodes, y Herodes era amigo de Juan. Y Herodes le decía, pero es que tú eres amigo mío, pero yo soy el rey, tú me estás diciendo cosas. ¿Y qué le dijo Juan? Sí, es verdad, tú eres rey, pero hay un problema, la mujer que tú tienes es de tu hermano. O sea, tú eres el rey, pero la mujer que tienes no es tuya. O sea, tú eres mi amigo, pero la mujer que tienes no es tuya. Entonces, si tú ser rey, si tú tenés posiciones, te da a ti facultad y libertad para tú obrar mal, entonces no estamos bien. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer, hermano? Vamos a decir las cosas que están mal, porque a algunos no les va a caer bien, pero, aunque no les caiga bien, hermano, cuando nosotros logremos nosotros que la gente cambie de actitud, que cambie de rumbo, podemos decir, hemos cumplido con el papel que se nos ha entregado. Por eso es que no debemos confabularnos con nada. No, jamás. Con nada que violente nuestros principios. Amén. Y hay muchos hombres en la Biblia que si hoy comenzamos a mencionar, como el caso de Daniel, Daniel era un funcionario. Pero era por la raya, como decimos nosotros. Por la raya, mi hermano, no se contaminó. Él entendió que la ley, y es como dice David en el Salmo, en el Salmo capítulo 1, que en la ley de Jehová está su delicia. Y era lo que usted mencionaba. Cuando usted está cumpliendo la ley de Dios, su corazón reposa, descansa, su alma se alegra. Sí. Y usted tiene un encuentro con lo espiritual, donde usted comienza a entrar en un estado de gozo, porque eso es lo que produce gozo. Cuando usted entiende que está en la mejor posición, donde puede interactuar con Dios sin que nada se lo impida. Y el pecado es una cortina, es una pared intermedio que impide de que usted tenga gozo, tenga paz, de que usted pueda deleitarse con libertad. Entonces, por eso es que esos hombres de la Biblia, como el caso de Juan que usted mencionaba, como el caso de Sadrach, Mesach, Abednego, el mismo Daniel, sí, mencionando su nombre. Compañero de Daniel. Compañero de él. Eran gente. Y José. Eran personas que se habían relacionado con Dios y habían entendido que obedecerle a él era más importante que la posición que le podía dar el mundo. Sí. Porque Daniel pudiera hacer como hacen muchos, volviendo a lo que decíamos ahorita, muchos que llegan a ciertos lugares en el gobierno y se corrompen. Él podía haberse corrompido, porque había un rey altanero, un rey idólatra, que hizo una imagen que había que postrarse delante de él. Porque ante un faraón, un rey era un dios. Había que adorarle, había que rendirle homenaje, había que inclinársele. Entonces él podía, quizá para confabularse con el rey, ya que tenía gracia, que había estado en una posición que le favorecieran porque era idóneo, él podía dejar la ley de Dios y ser más prosperado. Porque a veces, quizás cambiar la ley de Dios, ¿verdad? Puede ser que el enemigo astutamente te ofrezca reino, te ofrezca dádiva, te acomode, que fue lo que quiso ofrecerle a Jesús. Y tú te sientas cómodo y digas, ¿de qué vale entonces servir al Señor si aquí me dan mucho beneficio? Hay muchos que lo dicen así. Sin embargo, muchos que han cometido ese error de dejar la ley de Dios por acomodarse, por beneficio, se han dado cuenta que esa ha sido la peor decisión de su vida que han tomado. Porque cuando Dios se aparte de la vida de un ser humano, catástrofe. Mi hermano, es como cuando el sol está en su buena, ¿verdad? Y de momento entra un eclipse y se forma una oscuridad donde tú no ves nada. Eso pasa con la vida de aquel porque su corazón se ha inclinado en la vanidad de este mundo, se aleja de Dios. Que viene la oscuridad y llena su vida y se da cuenta que estaba en el mejor lugar, en la mejor posición, aunque quizás no tenía todo el dinero del mundo, porque tenía paz, porque tenía gozo, pero lo dejaste. Entonces, es que hermano Julio, hay que decir, casi concluyendo, que cuando nosotros logramos cumplir la ley, hacer las cosas bien, eso trae regocijo. Wow, sí, trae regocijo. Cuando podemos cumplir el rol que se nos ha entregado, eso trae regocijo. Por eso David danzaba. David se alegraba con libertad, porque David, leer los salmos, usted se da cuenta que David mismo nos recomienda que
que meditemos en la ley de Jehová, que cumplamos la ley de Jehová. David fue un ejemplo patente de lo que es alguien que se somete, alguien que entiende que Dios ha establecido leyes y que hay que cumplirlas. David en un momento falló a muchas de ellas. Sí, David adulteró. ¿Y qué le vino? Sus propios hijos se levantaron en contra de él. Y muchos de ellos tuvo él que verlo morir por haber violentado los principios de Dios. Entonces David entendía que violentar la ley de Dios es gravoso. Amén. Amén. Cuando violentamos los principios de Dios que Él establece, eso es peligroso. Usted no ve que la carta magna a cada rato se violenta. A cada rato aquí se violenta y modifican leyes. Sí. Acomodándola a su conveniencia, pero la ley de Dios Amén. no. Amén. Lo que Dios ha establecido, usted no puede. No fornicate, déjame pasarle el creyón a esto, espérate. ¿Usted se imagina, pastor, que se pudiera hacer eso? Pero que la Biblia dice que guardar la ley de Jehová está la delicia. Delicia. ¿Usted se imagina que nosotros pudiésemos pasarle un crayón A lo que no me conviene. A lo que no me conviene y hacerlo? Pero sin embargo, las leyes de Jehová son universales. Y no solamente tienen que ver con un escrito en un pergamino. Están en el corazón y en la mente del hombre. Amén. Que el hombre mismo sabe que cuando está haciendo lo mal, siente la carga sobre su vida. Así es. La siente. Por eso es que si usted se fija en el libro de Jeremías, capítulo 31, 32, 33 en adelante, el Señor dice: y nadie más tendrá que decirle a su hermano ni hablarle de mí, porque todos me conocerán. Amén. Pondré mi ley en su mente y en su corazón. Y en el libro de Génesis capítulo 3, verso 22 en adelante, dice aquí: el hombre como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Amén. O sea, el hombre está consciente de quién es Dios. El hombre está consciente de que está el mal y está el bien. Y sabe que cuando se inclina por lo malo, ellos saben que sienten carga, ellos saben que no le viene nada bien. Amén. Entonces, por eso es que tenemos que procurar cada día agradar a Dios guardando sus mandamientos. Porque cuando lo hagamos vamos a tener un mejor país, vas a tener un hogar formalizado donde Cristo sea el centro. Y tu vida va a ser un ejemplo patente de que hay cambio. Amén. Amén. Se puede. Amén. Porque hay mucha gente que dicen, bueno, yo he intentado mucho y estoy viviendo una situación que yo creo que nadie puede hacer nada por mí. Sí se puede. Amén. Dios lo hizo por mí, lo hizo por el pastor. Y lo hará por todos aquellos que se sometan a la voluntad de Amén. Dios. Amén. Así que esta han sido las palabras que en este día hemos traído para bendecir su vida. Le bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Declaramos Gracias, salvación. Declaramos que cada palabra obre conforme Sí, a la Señor. intención de Dios para con cada uno de ustedes, salvándole, sanándole, libertándole en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias, pastor, por estar Amén. con nosotros. Esperamos que esta no sea la primera y la última, sino que haya más. Amén. Gracias a usted y gracias a esa audiencia. Que Dios le bendiga de manera especial a todos. Bendiciones. Nos vemos el próximo jueves.